Pues saludo a Alejandro Entrambas-Aguas, muy buenas tardes, y a Estefanía González, portavoz del comparador quelisto.es. Buenas tardes, Estefanía. Buenas tardes. No sabes las ganas que tengo de hablar contigo, ¿eh? Bueno, me alegro, vamos a contar de cositas. seguros, del desconocimiento que tenemos cuando vamos a hacer un viaje, que te ofrecen tantísimas cosas que dices no, y al final ocurren cosas y te das cuenta que por poquito dinero te vas tú tan tranquila de viaje, ¿no? Sí, nos vamos tranquilos y sobre todo es verdad que casos como el de Ángel Agudo que hemos visto estos días no son habituales, pero pueden pasar, o incluso si nos pasan cosas menores, nos vamos muy tranquilos por muy poco dinero, que en un presupuesto de un viaje grande no es nada, y oye, pues ya que pase lo que tenga que pasar, sobre todo si no nos pasa nada, mucho mejor. En las últimas horas hemos conocido que Ángela, que lo comentabas tú, Estefanía, la valenciana que está en coma en Tailandia, tras sufrir un trágico accidente, está cada vez más cerquita de volver a España. Su familia, que había pedido ayuda, ha podido recaudar, esto me emociona, 300.000 euros para el traslado. Una dramática situación que ya han vivido otros españoles. Desprotegidos, encerrados en hospitales lejos de España. Españoles que en los últimos años se vieron atrapados en hospitales extranjeros. Él es Adrián Fernández. Sufrió un paro cardíaco en su luna de miel en Cancún en mayo de este año. En ese momento se encontraba en la piscina del hotel. Casi ahogado, era reanimado minutos después y desplazado a un hospital cercano. El coste de mantenerse en el hospital, más de 36.000 euros. Tras varios esfuerzos, Adrián regresaba a España. Una suerte que no tuvo el canario Juan José María, de 76 años. A finales de marzo, en una visita a su hija en el norte de México, era ingresado en un hospital. El motivo, varios trombos en su pierna derecha y una hemorragia interna. Atrapado en un coma inducido, con más de 90.000 euros invertidos por su familia para salvarle, fallecía de un paro cardíaco. En abril, Alexander García se sumía en una pesadilla en su viaje a Tailandia. Unas molestias previas que achacaban a gases resultó ser una pancreatitis necrotizante. 2.500 euros por noche ingresado. Tras varias semanas, era repatriado. Marta Bustos se quemaba la cara en 2020 al intentar hacer jabón con sosa cáustica. Porque bajé la guardia, por descuido, por accidente. Estaba en Estados Unidos y su única forma de poder pagar los gastos fue recaudar 200.000 euros. Ahora se encuentra en España luchando por recuperar su vista. Vacaciones de ensueño o estancias en el extranjero que se convierten en una absoluta pesadilla. Lo estábamos comentando, Estefanía, claro, han coincidido muchos casos en poco tiempo o muy seguidos, ¿no? Sí, es verdad que han coincidido muchos casos, pero bueno, por poner un poco también de calma, esto suele ser algo muy extraordinario. Es decir, para que os hagáis una idea, de media el año pasado, la patronal de las aseguradoras calcula que aproximadamente el gasto por asistencia médica en el extranjero rondó los 450 euros. Es decir, lo normal es que nos pasen cosas pequeñas. Pues me pica un insecto y tengo una pequeña reacción, tengo una gastroenteritis sin mucha importancia, pero estas cosas desgraciadamente pasan de vez en cuando y es mucho mejor, ya que nos ponemos a hacer el presupuesto de todo el viaje, nos vamos a dejar un dinerito, pues a ver, es que nos seguro. asustamos cuando vemos 200.000, 300.000 euros en hospitales. ¿Qué hospitales son esos? ¿Cuánto hay que pagar para estar cubiertos si nos ocurre algo en un país fuera de España y de Europa, ¿no? Pues a ver, la verdad es que no estamos acostumbrados a esos precios porque aquí en España, como la sanidad pública cubre prácticamente todo, aunque luego podamos tener el apoyo de un seguro médico privado, pero bueno, es verdad que no nos hacemos a la idea de cuánto cuestan este tipo de cosas. No son precios tan desorbitados y que cuesta algo más que en España, pero si nos dieran aquí también la factura de esos servicios sería poco más o menos parecido. Realmente, para ir tranquilos a un viaje de este tipo, nosotros desde Quelisto lo que recomendamos es una cobertura de 250 a 300.000 euros. De esa manera, más o menos, yo diría 90-95% de los casos vamos a estar ¿Y eso bien. supone En coste real cuando vamos a hacer el presupuesto? Pues para un viaje, por ejemplo, como el de esta chica, 10 días a Tailandia, una persona de mediana edad, hablaríamos de unos 90 a 100 euros, depende de la aseguradora, pero es muy poco dinero dentro del presupuesto de un viaje de unas características, y hay muchas estafas, porque claro, estamos hablando de 90 a 100 euros, tú nos estás hablando de seguros en condiciones que te cubren desde un avión medicalizado hasta una picadura de un mosquito, pero entiendo que habrá mucha competencia, habrá muchas aseguradoras y también habrá muchas estafas, es decir, gente que contrate seguros creyendo que está cubierta, les ocurre una desgracia y les dejan tirados. A ver, más que estafas es que el problema con los seguros, y nos pasa también
también con muchos servicios del hogar, es todo el tema de la letra pequeña. Es decir, hay que, cuando vamos a contratar algo, antes hay que leer muy bien. Es verdad que son contratos a veces un poco complicados, tediosos, y hay que dedicarles tiempo, porque al final todo está en esas pólizas, está todo muy detallado, tanto la cobertura a nivel médico como otro tipo de coberturas, como el tema de las cancelaciones, retrasos de vuelo, todo ese tipo de cosas está muy especificado. Pero antes de contratar, obviamente hay que comparar entre todos los productos del mercado, y cuando tengamos nosotros que decimos, oye, estos me convencen, me lo tengo que leer bien, tengo alguna duda, voy a hablar con la aseguradora y voy a resolverlo bien antes de luego llevarme el disgusto. Que hay una falsa creencia, que al menos a mí me pasa, que muchas veces cuando contratas un viaje de estas características piensas, porque así te viene cuando lo contratas, que pagando el viaje con una Visa, con la misma tarjeta de crédito, ya tienes el seguro cubierto, y resulta que luego no es así. Claro, no, es las tarjetas de crédito, y a veces también, incluso si tenemos un seguro de salud aquí en España, nos incluyen algún tipo de cobertura en el extranjero, pero puede ser muy diversa. Es decir, por ejemplo, en el caso de una tarjeta, cuando pagamos el billete, nos puede incluir un seguro de viaje, pero un seguro de cancelación. Y ojo, que esa cancelación no significa cancelo porque no me apetece ir al viaje. Esas cancelaciones están sujetas a una serie de supuestos que se puedan demostrar, no porque a mí se me quite las ganas de viajar, ¿no? Entonces vuelvo a lo de antes, tema de la letra pequeña. Oye, pagamos con tarjeta, voy a mirar qué coberturas tengo, me interesan, ¿valen para mi caso? Sí o no. Que no valen, contrato un seguro de viaje aparte. Igual, tengo un seguro privado de salud que tiene una pequeña cobertura en el extranjero, pero encaja con el viaje que yo voy a hacer. Ok, no encaja, necesito más, contrato otra cosa. Bueno, yo quería, bueno, por lo que he sufrido yo, ¿no? También, y que viajo, y se lo preguntaba, y es importante para todos los telespectadores. El seguro, me está contando, y es verdad, de 300.000 euros, porque yo, por ejemplo, cuando viajo, hago seguro de 100.000, 150.000 euros, pero que ya nos parece una locura. Nos parece porque dice, si no me va a tocar, pero bueno, si te toca, si lo haces de 150 no te va a servir. Por tanto, es importante que haya puesto ese límite de 300.000 en el seguro para que nos pueda pasar algo. ¿Y eso qué cubre? Lo que está preguntando Galiacho, pues, son 300.000 euros, pero exactamente, por ejemplo, el avión medicalizado, como apuntaba, entra dentro de... Ahí hay que mirar lo mismo, depende mucho, hay muchas aseguradoras, hay muchos productos distintos y tenemos que mirar bien qué es lo que nos cubre. ¿Qué sería un poco lo imprescindible? En primer lugar, que nos cubra el traslado del enfermo, del herido, a un centro sanitario, eso es importantísimo. También el traslado del país en el que estamos a España, ya sea del enfermo o no lo quiera nadie, pero en caso de fallecimiento. Y también es muy interesante, no es tan esencial, pero es muy interesante también el tema de que cubra el viaje de familiares en caso de que nos tengamos que quedar 15 días ingresado, ese traslado de un familiar y la estancia y manutención. Pero igual, ahí incluso si lo incluye, hay que leer bien la letra pequeña. Oye, tengo un límite para el coste de ese viaje, un límite de días de manutención en el destino, todo ese tipo de cosas hay que llevarlas muy claras, y esta cobertura, por ejemplo, no es tan esencial, pero puede ser muy interesante pues para casos en los que, oye, pues tengo que estar unos días ingresado, a lo mejor yo estoy solo de viaje, y alguien que me acompañe, ¿no? Me parece que la información que nos has dado no solo es muy útil, sino que ha sido clarísima, ¿eh? Sí, es decir, me han entrado ganas de viajar, pero viajada bien, asegurada, efectivamente, por lo que pueda pasar. Gracias, Estefanía, de quelisto.es. A vosotros. Comparador.